falta de Google, del Internet, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí podemos irnos también de alguna forma orientando, ¿verdad? Cómo podemos de alguna forma, pues, elaborar un ensayo, ¿verdad? Pero sí es importante no caer en un resumen porque es algo muy distinto a un ensayo. Las personas que no lo entregaron, como les digo, me preocupan porque veo que sí necesitamos esos puntos. Entonces, yo con todo gusto se los puedo aceptar con una ponderación más baja por respeto a las personas que lo hicieron primero, ¿verdad? Por respeto a esas personas, yo con todo gusto se los puedo aceptar con una ponderación diferente, pero sí necesito que, por ejemplo, hay un compañero que ya me escribió y me dijo, mira, yo necesito esos puntos, los puedo, ya lo tengo, todavía no he calificado ese ensayo porque quería esperar a hoy para que ustedes puedan tener esa oportunidad. Como es algo extra, ¿verdad? No les voy a dar una semana. Entonces, las personas que estén interesadas en arreglar su nota tienen hasta las 12 de la noche, porque ahí todavía pueden seguir subiendo. Yo no cerré para que ustedes suban, solamente ya me aparece a mí quienes entregan tarde. O sea, digamos, no les afecta el que ya subirlo en la misma tarea, solo a mí me sirve porque yo ahí veo quiénes entregan tarde, entonces sí, la ponderación es un punteo menor, pero también les ayuda. Entonces, si hay alguien que todavía está interesado en completar su nota, ahora o nunca. Todo lo que no me hayan entregado y tengan el deseo de poderlo entregar, mañana, domingo 16 a las 23:59 se cierra la página. No me refiero a que se cierre, pero después de esa hora, aunque lo hayan puesto a las 20, ¿qué les digo? Al primer minuto del día 17, no, compañeros, ¿verdad? Porque las instrucciones son claras. Entonces, si a alguien le interesa que no entregó alguna guía de lectura y les interesa poderla entregar, ahora es ahora o nunca, ¿verdad? Si alguien ¿cómo se llama? Si alguien tiene la intención de entregar el ensayo que no lo entregó en su momento, ahora o nunca. La ponderación cambia, pero puntos son puntos. Entonces, no sé si está bien para ustedes, si tienen algo que decir. Clic, 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 clic. No, nada, nadie. No, licenciado. Ok, tú y Raúl sí ya completaste todas tus tareas, ¿verdad? Yo sí. Sí. Ok. Solo me falta la comprobación de lectura esta que toca, pienso yo. Sí, sí, por eso les digo, si alguno tiene algo que no me ha entregado, lo que sería únicamente guías y ensayo, ¿verdad? Eso es lo que hace falta únicamente. Entonces, si a alguien le hace falta alguna guía o algún ensayo, enhorabuena, este es su momento y yo con mucho gusto se los voy a revisar y les vamos a dar una ponderación, ¿verdad? De lo contrario, pues eso sí, mañana cierro eso, no hay otra forma más de otro día. Y ahí completaríamos los 25 puntos, porque son 10 puntos de educación continua, los cuales dividí 5 puntos en ensayo y 5 puntos de participación activa de clases. ¿Ya? Los 5 puntos de las guías de lectura y los 10 puntos de la comprobación del día de hoy. La comprobación del día de hoy, compañeros, es full importante que yo les voy a terminar el curso unos 5 o 10 minutos antes porque sí necesito que ustedes estén súper enfocados porque el licenciado lo abre el formulario a las 12:45 y lo cierra a la 1:30. Tenemos 45 minutos única y exclusivamente. No más.
¿verdad? Entonces, tenemos que aprovechar al máximo estos minutos y aprovechar al máximo este tiempo que se nos está brindando, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de así estar. Lick, en Classroom decía que terminaba a las 2, entonces no termina a las 2. Fíjate que no, ¿qué Classroom? En Classroom, cuando subió los capítulos. Sí, fíjate que subí la información que se me fue brindada en su momento. El día de ayer en la mañana les escribí al grupo que tenemos en WhatsApp, porque ayer en la mañana nos cambiaron el horario. El motivo es que parece que algunos estudiantes de la jornada de plan fin de semana, no estoy diciendo que somos nosotros, sino que algunos estudiantes se quejaron porque el horario era fuera del horario de clases. Porque si se recuerdan, en un inicio nosotros habíamos puesto de 3:15 a 2 de la tarde, que es el horario en el que salimos de clases, ¿verdad? Para no afectar la clase. Eso era lo que quería el licenciado. Pero en vista de que hubieron personas que se quejaron por el horario, lo pusieron de esta forma, abarcando los 15 minutos que tenemos, digamos, derecho a podernos pasar, que sería un máximo de la 1:30. Entonces, por eso modificaron el horario. Y entonces es importante que recordemos que de un 13 de 12:45 a 13:30 es el día de hoy la prueba. La prueba viene de los modos de producción precapitalista. Justamente ahorita entramos a esta tercera unidad de lo que se basa el tema a evaluarse en el examen final, en el cual vemos lo que es la formación económica social primitiva, la formación económica social esclavista, la formación económica social feudal, que son los tres temas que van a ser evaluados el día de hoy. No me pregunten por qué pusieron la fecha de la prueba el día de hoy. Yo preferiblemente la hubiera puesto para la próxima semana. Pero como le digo, estas son decisiones que toma directamente pues la coordinación del curso y pues ya no son dadas las indicaciones. Estas tres formas de producción fueron las que abren el parteaguas para una formación económica social capitalista, la cual también es llamada la acumulación originaria de capital, que es la última parte de nuestra lectura del libro. Luego, pues el imperialismo como una fase superior del capitalismo y ahí terminamos. Entonces, nuestras clases se van a dividir hoy en los modos de producción precapitalistas de una forma muy rápida y breve, porque quisiera también dar un pequeño espacio por si ustedes tienen dudas, en dado caso, pues las tengan, para que puedan estarse preparados de la mejor manera para ahorita, para su parcial. Perdón, para su prueba corta, ¿no? Parcial, ¿qué parcial van a decir? ¿Verdad? Y la otra clase, pues ya veríamos lo que es la acumulación originaria, luego el imperialismo y pues dependiendo cuántas clases, yo creo que sí, ya solo tenemos 2 clases más aparte de estas, ¿verdad, compañeros? Sí, yo creo que sí. Entonces, sí, ¿verdad? Entonces sí, ya no tenemos como mucho tiempo. Más adelante, pues con mucho gusto nos podemos volver a organizar para algún repaso previo al examen, con todo gusto, pero pues espero que les vaya muy bien. Como les digo, mi intención es de que todos logren completar al máximo su zona, lo que les sea posible. Entonces, ahora sí que si alguien tiene algo que entregar, que lo entregue ahora o que calle para siempre, ¿verdad? Entonces ahí cerraríamos las notas. Vamos a dejar de presentar y vamos a ir directo a la presentación del curso. No sé si se dieron cuenta que les subí también una hoja de temas y subtemas de una vez. En lo que puse en Classroom. Sí, licenciada. Ok.
pues en esta hoja de temas y subtemas, creo que les puede ayudar muchísimo para irse preparando para su examen final. No porque obviamente ese es un resumen muy débil, ¿verdad? Pero sí les ayuda como a tener la idea principal de cada uno de los temas. Entonces, yo les exhorto a que si lo lean, ¿verdad? Es como después de leer toda mi lectura del libro, me debería de referir directamente a esto como para saber si yo, pues sí, tomé la idea principal de la clase, ¿verdad? O de la lectura del libro. Bueno, tenemos que el modo de producción, los modos de producción, primero tenemos que entender, ¿verdad?, que la sociedad históricamente se ha venido desarrollando y agrupando según sus necesidades económicas, comerciales, de sobrevivencia, ¿verdad? En la cual las personas lo que necesitan o lo que pretenden siempre es poderse agrupar para satisfacer sus necesidades, pero en el transcurso del tiempo de la historia, estas mismas necesidades se han ido modificando y hemos tenido necesidades de absolutamente toda índole, ¿verdad? En un inicio, el modo de producción, los modos de producción hasta la era actual han sido 5, que es el modo de producción primitivo, el modo de producción esclavista, el modo de producción feudal, el modo de producción capitalista y en algunos territorios el modo de producción socialista. No se ha dado un modo de producción. No se ha dado un modo de producción. ¿Qué manda, Roberto? Perdón, dije nada más porque tenía abierto el micrófono. Ajá, no te das pena. No pasa nada. Y el modo de producción anarquista, que no ha sido un modo de producción que se haya desarrollado como tal. Han habido líneas y tintes, comunidades anarquistas, pero no se ha dado un modo de producción como tal porque no ha sido a nivel nacional o estatal de un país. Entonces, los modos de producción hasta el momento que podemos identificar son 4: primitivo, esclavista, feudal y capital, 5: feudal, capitalista y socialista. Dicho esto, el modo de producción primitivo dice: la humanidad existe desde hace cerca de 1 millón de años. Realmente no es como que tengamos un dato exacto, ¿verdad? Y la mayor parte de este periodo corresponde al modo de producción primitiva, porque la humanidad primero empezó desde un estado zoológico, que quiere decir un estado animal más puro, ¿verdad? Sabemos que tenemos una línea directa con todos los primates, ¿verdad? Somos un primate más desarrollado, complejo, pero no dejamos de ser un primate, ¿verdad? Y esta humanidad pasó de este estado zoológico animal a un estado social. ¿Cómo es que hace esa transición? Según el mismo libro nos dice que al momento que la humanidad comienza a fabricar instrumentos de trabajo, establece las relaciones de producción, porque en ese momento el hombre deja de ser un animal que recoge. La diferencia entre el animal y el ser humano es que el animal solo recoge lo que tiene de la naturaleza, el ser humano no. El ser humano no solamente recoge, sino transforma, modifica y crea herramientas y procesos que le faciliten y que le aporten de forma directa para su proceso productivo, ¿verdad? Entonces, es importante entender que en el momento que aparece esa transformación de la sociedad, nosotros dejamos de ser un primate común para ser un ser humano más complejo, ¿verdad? Esta especialización y fabricación de herramientas, como lo hemos venido hablando desde el inicio de la clase, es
parteaguas. Recuérdense que desde el inicio de la clase les estoy hablando de estos 3 métodos de producción. ¿Se recuerdan? Desde el inicio de la clase les estaba hablando de estos 3 métodos de producción porque son importantes para el desarrollo del curso y el desarrollo del entendimiento del curso. De hecho, considero que deberían de explicarse desde el inicio y de alguna forma no es así, ¿verdad? Pero la transición del hombre a un estado animal al estado humano fue gracias también al trabajo, ¿verdad? Fue gracias a esa agrupación de seres humanos para poder crear bienes que les permitan la satisfacción de sus necesidades colectivas. ¿Sí, Raúl? Licenciada, disculpe que la interrumpa, no sé si podría repetir cómo es la diferencia entre un animal y un humano, dijo. Que el animal recoge de la naturaleza y el ser humano transforma esa naturaleza. Eso es lo que dice el libro, textualmente. Sí, cabal, estaba leyendo eso ayer. ¿Verdad? Sí, y tiene si nos ponemos a analizar, tiene toda la razón, ¿verdad? Porque los monos son muy parecidos a nosotros y lo que nos diferencia realmente de ellos es que ellos pues lo que van buscan la comida. Exacto, es la forma en la que comen, porque más adelante habla del fuego, ¿verdad? No quiero irme adelantando, pero esa forma en la que el ser humano fue y se fue de alguna forma automodificándose, ¿verdad? Para poder complacer sus necesidades, es lo que una dice, sí, definitivamente aquí, o sea, sí, el hecho de esto de poder transformar a la naturaleza es lo que me hace diferente, es lo que hace el ser humano un animal mucho más complejo en sí en el modo de producción del primitivo, porque ahí nos desapartamos de este estado zoológico. Y es gracias al trabajo, porque en el momento que las personas se unen para realizar la satisfacción de sus necesidades, se obligan a mejorar y autodesarrollarse en sus poderes cognitivos, en sus capacidades, ¿verdad? Porque se necesita la agrupación. El trabajo entonces despierta lo que les llamamos la conciencia del hombre, ¿verdad? Porque al momento que el ser humano comienza a transformar la naturaleza, también comienza a darse cuenta de otras necesidades que se tiene, ¿verdad? Es esa razón humana que determina el lenguaje. ¿Por qué? Porque el trabajo entonces es tan importante en el desarrollo de la humanidad, porque gracias a esa agrupación para la producción de bienes y en ese momento era de producción de bienes, para ese momento para la producción de bienes, también existe la necesidad de comunicarse, ¿verdad? Así como, no, mira, esto no es así, esto es así, mira, hagámoslo de esta forma. Tenemos esa necesidad humana de comunicar ideas para hacerle el trabajo de una forma sistemática y más ordenada, ¿ya? Entonces, comienzan las personas a hacer primeros sonidos así, no sé, algunas cosas así como no muy elaboradas, pero esos primeros sonidos lo que permite es que las personas empiezan a comunicar. Entonces el trabajo en la comunidad primitiva tiene un papel indispensable, pero así súper indispensable en el desarrollo de la humanidad. Y yo identifiqué 4 factores que considero son los más importantes que nos permite el tener, que nos permite tener el desarrollo humano. Primero, la creación de instrumentos de trabajo. ¿Por qué? Al momento de crear las herramientas, se mejoran las actividades, se hace más eficiente el trabajo y se puede intensificar la producción.
porque anteriormente la producción, si era inexistente, las personas morían porque no tenían la forma de poder satisfacer sus necesidades productivas. Entonces, al momento de aplicar instrumentos, las personas logran esa satisfacción tan importante de esas necesidades. Por otra parte, es la producción de esa satisfacción de necesidades transformando la naturaleza. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ir a un campo y recoger ¿qué se me ocurre? Un banano, una manzana, un maíz, ¿verdad? Porque es lo que hay y luego me voy a volver a quedar cuando esto se acabe, ahí quedamos. No. En el momento de producción, por eso habla hasta del riego artificial el capítulo, y eso es súper importante, porque ya las personas no solamente buscan que sea la naturaleza la que riegue sus plantaciones, sino las personas ya buscan cómo venir y transportar agua para poder mantener su producción, para poder mantener esa producción, ese modo de vida que les permita satisfacer sus necesidades. En ese momento, entonces, la comunidad productiva se une para poder satisfacer sus necesidades. El lenguaje, por ejemplo. El lenguaje es la necesidad de comunicar e intercambiar señales sonoras, ¿verdad? O sea, seguramente ahorita no entendemos qué es eso, pero en algún momento era como, mira, hacerlo así. O sea, tiene que haber una explicación, ¿verdad? De cómo es que se crea el lenguaje. Y el lenguaje, en definitiva, comienza de esta forma. Comienza con la necesidad de comunicarse en la actividad productiva del hombre del trabajo. ¿Ya? Necesitamos comunicar nuestras ideas, necesitamos comunicar nuestra memoria colectiva, necesitamos transmitir esa memoria colectiva, y esa memoria colectiva solamente puede ser transmitida por medio del lenguaje, ya sea escrito o verbal. Entonces, las personas se vieron en la necesidad, la humanidad, a través de la modificación y la transformación de la naturaleza, se vio en la necesidad de tener un medio de comunicación, y ese medio de comunicación establecido es el lenguaje. Luego es la creación del fuego. Aquí ya el humano se fue. Después viene la rueda, etcétera, etcétera. La transformación de la materia prima. Exacto, en la transformación de la tierra. Porque el fuego no solamente fue una transformación el fuego ya fue utilizar los recursos energéticos de la tierra. Como la energía eléctrica, el agua también. Totalmente. Porque por ejemplo, el gas también fue como una forma de hacer fuego de forma no natural, tal vez, ¿no? Claro. Un poco después, porque al inicio el fuego se dieron cuenta que lo podían hacer con piedras, ¿va? Con fricción. Ajá, fricción, exactamente, porque estas sacaban la chispa, ¿verdad? Y eso les permitió primero desarrollar su cerebro, porque matando todos los bacterias que tenía la carne cruda que comían en ese momento, porque la carne cruda pues sí es un superalimento, pero tiene otras muchas bacterias que no permiten que el por eso se inventó la cocina también. Exactamente. Precisamente después del fuego es que ellos comienzan a elaborar su comida porque ven la necesidad de transformar sus propios alimentos. ¿Verdad? Ven la necesidad de transformar esos propios alimentos y ven la necesidad de que esos alimentos sean cocinados. Entonces ya no solamente vamos, pescamos y nos comemos los peces fríos, ¿verdad? Que seguramente les sirvió muchísimos años porque no había de otra. Pero en el momento que se inventa el fuego, olvídense, ya después vienen las especies, ya después vienen los sabores. O sea, el fuego sí fue el granito, ¿verdad? Que hizo esa gran diferencia para la comunidad primitiva poder desarrollar su cerebro.
que eso es como lo más importante, ¿verdad? El desarrollo del cerebro, porque estamos conscientes que venimos de primates, o sea, un zoológico, ustedes lo ven ahorita en Fundamentos, cómo el hombre se fue transformando. ¿Sí, Jafet? Licenciada, buenos días. Una consulta, ¿a qué se refiere con lo que dice de especies? Especies de comida. Ah, ya, gracias. Ajá. O sea, que primero hubo el fuego y después fueron los sabores, ¿verdad? Pero es el fuego lo que inicia, ¿verdad? Porque el fuego viene y transforma, es el primer recurso energético de la tierra que es transformado. Porque ya la tierra, pues luego se dan cuenta que también la pueden utilizar para agricultura y demás. Pero eso fue gracias al desarrollo del cerebro humano. Ese cerebro humano que, como les digo, viene de un estado zoológico, ¿verdad? O sea, de un estado animal puro y se fue transformando gracias a esa transformación y a ese juego que se tuvo, ¿verdad? Como decía Raúl, luego ya hay muchas otras transformaciones como el agua, la energía y todo, ¿verdad? Hemos aprendido que gracias al agua es que tenemos luz, pero eso fue también hubo cientos de años ahí de investigación para hoy en día que todos lo sepamos, ¿verdad? No siempre de alguna forma se dio por hecho, sino todo lo contrario, ¿verdad? Vemos también entonces que los fundamentos del régimen gentilicio son la tierra, la economía y la acumulación de experiencias. ¿Por qué? La tierra como propiedad social en ese momento no existía la propiedad privada ni la propiedad comunitaria ni nada que tuviera que ver con el mío. Todo era de todos. Esto quiere decir de que yo iba caminando y de repente pues miraba un lugar vacío, pues yo podía venir y por eso las personas eran esencialmente nómadas, ¿verdad? Que no tenían un destino fijo, sino que más bien vivían cambiando según sus necesidades. Por ejemplo, estaban en un lugar en tal temporada. Luego, así como los pajaritos comenzaban a caminar y emigrar para poder irse, alejarse del frío y poder llegar a un lugar donde él estaba en primavera, ¿verdad? Porque esa necesidad nómada se dio gracias a los cambios de clima, ¿verdad? Las personas entendían que no podían vivir todo el tiempo en un lugar. Por ejemplo, Alemania, ustedes no conocen, yo tampoco. ¿Alguien conoce Alemania? ¿No? Bueno, pues tengo una prima que es alemana, o sea, que se casó con mi primo. Y me recuerdo que un día viene y dice, ay, a mí lo que no me gusta de Guate es que cuando hay mucho frío, no hay frío hasta dentro de las casas, ¿verdad? Porque así es, ¿verdad? En los países anglosajones, de ninguna manera ustedes van a sentir frío adentro de una casa porque hay calefacción, aire acondicionado, o sea, según la necesidad del clima, ¿verdad? Pero olvídense, hace años, hace miles de años no era así. Entonces, el frío era intenso, las personas no tenían tampoco vivienda cómo cubrirse, entonces se venían así que en la necesidad real, ¿verdad? De poder migrar. Entonces, las personas eran esencialmente nómadas y migraban según la necesidad del clima, porque también, por ejemplo, algunos lograron tener pieles, ya que luego de tener instrumentos de trabajo, pues hicieron las cuchillas, ¿verdad? Que fueron gracias a las piedras, ¿verdad? Que lograron poder así. Obsidiana fue una de las, por ejemplo, en la parte de acá, ¿verdad? Pero todas han sido importantes para poder venir y satisfacer las necesidades, ¿verdad? Quitarle la piel a los animales. En ese momento era una cuestión de necesidad, ¿verdad? Hoy en día es una cuestión como un lujo, ¿verdad? O sea, si alguien viene y tiene encima un oso, pues no sé qué decir o qué pensar, pero hace tantos años, qué pilas, ¿va? Imagínense, tenía puesto un oso, un tigre, y era porque era él o el tigre, ¿va? O sea, la piel de los animales era extremadamente necesaria y por eso también fue uno de los primeros tráficos que se dio en el mundo, ¿verdad? Las pieles.
entonces la tierra, ¿verdad? Vemos de que las personas son de forma comunal porque son nómadas en ese momento. Por otra parte, la economía es la recolección de alimentos, caza y pesca. La economía en ese momento no se divide entre las personas. Las personas en una misma, digamos, de una misma tribu, se unían no solamente para poder, se unían para satisfacer sus necesidades y según las actividades que tenían, se ponían a trabajar porque no existía pues el ocio. Todas las personas de una tribu eran dedicadas al trabajo y ese trabajo era dividido por recolección de alimentos, caza o pesca. Muchas veces salía a la caza en ese momento. También ustedes se dan cuenta que el libro habla sobre el patriarcado y el matriarcado. En ese momento histórico no está dividido patriarcado y matriarcado porque, digamos, no había un orden establecido de que solo los hombres dominaban sola. No, en algunas tribus la mujer era la que cazaba y pescaba y el hombre hacía la recolección de alimentos. En otras tribus el hombre era el que cazaba y pescaba y la mujer hacía la recolección de alimentos con los niños. Era distinto. Y en cada comunidad era dependiendo quién hacía la caza, era digamos, el que llevaba el liderazgo de la tribu. Por eso era el patriarcado o matriarcado. Ha sido la época que se ha podido marcar donde la mujer tuvo, digamos, igual poder que el hombre. De ahí en toda la historia de la humanidad, la mujer ha sido sublevada al hombre. Pero en ese instante de la historia de la humanidad estaban aquí, ¿verdad? Porque otras veces también la mujer, no precisamente la mujer que se quedaba en la agricultura, si ella era la que organizaba la forma social, económica de su tribu, era un matriarcado, ¿verdad? Entonces sí existía ese contrapuesto de matriarcado y patriarcado en ese momento económico, porque las actividades no eran más o menos, sino eran actividades que se necesitaban para el desarrollo y para la satisfacción de las necesidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que no era más recolectar alimentos que cazar o pescar, ¿verdad? Las tres eran actividades necesarias para que la sociedad primitiva pudiera seguir establecida, ¿verdad? Y subsistiendo. Luego se da la acumulación de experiencias. Esta acumulación de experiencias, ¿sí, Sandra? Buenos días, licenciada, con una consulta. Y en la comunidad gentilicia, bueno, según lo que leí, sí fue más fuerte la participación de la mujer, o sea, como que la mujer fue la que garantizaba más que la llegada de alimentos a la familia. Sí, así es, pero no era en su totalidad un matriarcado. Sí existía el patriarcado. Por eso sí tenemos que tener claro de que en la comunidad primitiva no se quedó, no era absoluta ni para el patriarcado ni para el matriarcado, sino que habían ambas características. El papel de la mujer, como tú dices, ¿verdad? Era importante porque era la que podía proveer, ¿verdad? En el caso que la mujer era la que cazaba, en el caso de que la mujer era la que recolectaba alimentos, pero también era la mujer la que organizaba su economía y sus actividades dentro de su propia tribu. Por eso es que estaba el matriarcado, pero no era absoluto. ¿Y cuál es la diferencia entre la comunidad gentilicia y la comunidad primitiva? Porque yo veo que los dos van de la mano. Es lo mismo. Es lo mismo. No, y sí, la comunidad gentilicia se le llama ya cuando se hace el proceso productivo. Y la primitiva cuando aún no descubrían todo esto que podíamos... Cuando ya estaba en un,
desarrollo cognitivo del ser humano, pero todavía no tenían instrumentos de trabajo que podían venir y producir al momento, ya entonces se le llama las tribus de la gens, ¿verdad? La comunidad gentilicia. Cuando ya comenzamos en esta actividad productiva, la comunidad gentilicia se relaciona con la actividad productiva. Muchísimas gracias, licenciada. Para servir. Entonces, esta acumulación de experiencias, ¿verdad? Crea necesidades, ¿verdad? Entonces ya nos damos cuenta, como somos nómadas en ese momento, de que, mira, aquí dentro de tantas noches, ¿verdad? Porque no es como que tuviéramos meses, sino dentro de tantas noches va a venir la nevada. Entonces nosotros necesitamos empezar a caminar tanto antes para estar en un lugar seguro antes que empiece el invierno, ¿verdad? Y ustedes vieron Juego de Tronos. No. No, ay, ¿cómo no? Pero bueno, pero justamente, ¿verdad? O sea, me hablo de que cuando llega el invierno grande, les dicen ahí, ¿verdad? O sea, cuando llega el invierno, era lo que todas las comunidades en ese momento trataban de huir, ¿verdad? Y por eso eran nómadas. Pero se dieron cuenta de que era muy costoso poder migrar en esos momentos porque no existían caminos. Entonces, cuando empieza el hombre a desarrollar su mente, dice, no, yo necesito caminos, porque si no, en vez de tomarme tantas noches, me va a llevar 10 noches menos, ¿verdad? Entonces, porque también lo veían mucho por el día y la noche, o sea, eso era lo que ellos veían, ¿verdad? Y esos caminos fue súper importante, no solamente para el desarrollo y que ellos pudieran de alguna forma salvaguardarse, sino que fue importante para el desarrollo cognitivo de las personas. ¿Por qué? Porque a raíz de eso ellos empiezan a satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Sabiendo que eso les tomaba tiempo. ¿Por qué? Porque un camino no se hace en un día. A veces no se hace en una generación, a veces son generaciones para crear un camino, pero es esa acumulación de experiencias, lo cual nos dice que si mi antepasado empezó un camino, yo lo termino, porque esto, la generación que me va a precedir a mí, va a tener la oportunidad de poder hacer un paso más rápido. Entonces, ya no solamente estamos hablando de sobrevivencia actual, estamos pensando en preservar la especie. Cuando creamos caminos, vemos la necesidad de preservar la especie. Luego la rueda. La rueda, cual fueron jalada inicialmente por bueyes, ¿verdad? Con trineos, ¿verdad? Que eran como cochitos que habían, o sea, como los primeros carros, que eran a base, pues, del trabajo de un animalito, pero esa rueda fue tan importante. ¿Por qué? Porque entonces las personas dejaron de ser ellos ahora sí que el medio de transporte de su comida, porque imagínense, yo no solamente tengo que migrar, sino que también tengo que llevar mi producción, ¿verdad? Para poder satisfacer mis necesidades, porque imagínense, voy a un lugar que no tiene nada, entonces si ellos necesitan esa producción mínima que podían tener. Entonces la rueda en ese momento viene y les da la posibilidad a ellos de poder transportar, ¿verdad? Las barcas y las velas. En ese momento es como crucial ustedes, porque gracias a las barcas, a las velas, es que se da la primera gran globalización que no vemos, ¿verdad? Y no sabemos. Primero, como ustedes bien saben, han habido rutas que han sido establecidas, ¿verdad? Por ejemplo, los antiguos mongoles, que fueron de los primeros que andaban aquí, allá, de allá, acá, ¿verdad? Es gracias a todos esos barcos y todas esas velas que se crearon en su momento. En algunas, pues ellos venían y transportaban semillas, transportaban cosas que miraban de otros lados, porque ellos navegaron el mundo, solo que el mundo no sabe de eso, ¿verdad? En algunas veces también sufragaron en el mar, y esas semillitas
fueron nadando a otros lados, porque no hay registro histórico de cómo muchas de las semillas que hoy en día hay se dan en Hawái, cómo estas han sido modificadas a través de siglos y otras cosas que son nativas de otros pueblos. La explicación científica que se ha dado es que fue gracias a esos naufragios que existieron en la antigüedad, ¿verdad? En el cual las personas pues pudieron llegar a tener un mejor, las personas pudieron llegar a tener un mejor acceso, ¿verdad? A través de estas barcas. Estas barcas y velas fueron súper importantes para acumular experiencias. Hubieron pueblos que se establecieron como navegantes, ¿verdad? La transmisión de estas experiencias, súper importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, directamente los mongoles, que creo que son como los primeros grandes navegantes de la historia, no siempre pudieron llegar y cruzar el océano, no. Lo que tuvieron que hacer para esto fue venir, intentar toda su vida hacer algo y luego transmitir la experiencia. Mira, si te vas para allá vas a encontrar esto, si te vas para... Fue como la primera gran cartografía que hicieron, fue mental, ¿verdad? Y fue a través de la experiencia. No creamos de que los mongoles cruzaron el océano en su primer intento, ni en su primera generación. Fue generaciones después, gracias a la transmisión de experiencias de lo que les pasaba, porque cruzar el mar no es cosa fácil. Hoy son grandes monstruos y todavía aún así nunca hay una garantía, porque el mar es un cuerpo súper, súper fuerte, ¿verdad? O sea, es un cuerpo energético de la Tierra, si no es que el más majestuoso. Entonces, gracias a esa acumulación de experiencia es que se pudo existir ese intercambio y que se pudo dar el llegar a conocer otras culturas. A generaciones posteriores, como les decía, ¿verdad? O sea, no fue algo que se hizo de un momento a otro, ni fue algo que logró una sola persona. No la primera persona que hizo su vela logró la meta. Muchas veces lo que se hacía es de que se tenían que morir algunos para que otros pudieran agarrar la experiencia, ¿verdad? Pero eso es el ser humano, ¿ya? Es eso de poder poner su vida al servicio o en manifiesto de poder crear otras cosas, digamos, más grandes, ¿verdad? Y en ese momento ellos sabían que ellos tenían que mirar, que no podía ser que después del mar no existiera nada. Después del mar fueron los primeros navegantes, ¿verdad? Luego vemos el incremento de la producción derivado de esta sociedad productiva, diera paso a una organización de la producción social, la gentilicia, lo que la compañera preguntaba, ¿verdad? Debido a esa producción que tenemos, es que se crea esta organización de producción gentilicia, ¿verdad? Cuando comenzamos a trabajar directamente con nuestros instrumentos de trabajo. Dentro de las comunas gentilicias primitivas matriarcales o patriarcales, o sea, sí había una gran mayoría matriarcal, pero no todo era patriarcal. No es como ahora que prácticamente el mundo es patriarcal, ¿verdad? No, en ese momento había, digamos, una cierta balanza. Se crean relaciones sociales de producción. Estas relaciones sociales de producción fueron y son súper importantes para el desarrollo de la humanidad, como ustedes bien lo saben. Las primeras relaciones de producción, entonces, tienen como base la propiedad social de los medios de producción. ¿Qué es esto, compañeros? Que las personas no son dueñas las personas no son dueñas de su producción. Las personas son dueñas
no son dueñas de nada. Las personas lo que hacen es compartir y sus actividades para poder satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Eso es lo que se da. Y las comunidades gentilicias pequeñas, la producción de debilidad de los individuos ante las fuerzas de la naturaleza. ¿Por qué? Porque estas relaciones no se dan directamente por la producción, no, sino por esa debilidad que tiene el ser humano ante la naturaleza, por lo cual se ve obligado a agruparse para poder satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Porque si bien sabemos, la naturaleza es indispensable para el hombre y también, como bien sabemos, no es posible el proceso productivo como una sola persona individual, sino que los procesos productivos siempre se van a dar de forma colectiva. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Cómo dijo, licenciada, de forma qué? ¿De qué? Dije tanto, espérate, pero de forma individual. Lo último que dijo de forma, no le entendí muy bien la última palabra. De forma social o individual. Uh-huh. Que las personas y los individuos, ¿verdad?, no se agrupan directamente por sus necesidades productivas, sino para poder dominar la naturaleza, la necesidad. Y entonces las personas crean una producción social de todas y de todos, porque todas y todas trabajan de la misma forma. Que haya un matriarcado, un patriarcado, el patriarcado se orden dentro de la tribu y no una cuestión de poder. El matriarcado y el patriarcado, licenciada, sería como los presidentes. No, el matriarcado, el patriarcado es como la forma de dominación. Por ejemplo, actualmente vivimos en el patriarcado porque los hombres en su mayoría ostentan los cargos importantes y nuestras, digamos, la estructura política es patriarcal porque está compuesta por ideas de hombres. En el matriarcado, la estructura era impuesta por ideas de mujeres. No es como te digo que ella es la que manda, él es el que manda, sino él es el que aporta las ideas o ella es la que aporta las ideas de la comunidad. Quien fuera, hombre o mujer, era el patriarcado o el matriarcado, porque no era una cuestión de fuerza. El hombre siempre ha tenido más fuerza que la mujer. Eso es así, ¿va? Es biológico, ¿verdad? Si no, díganselo a las pobres estas boxeadoras de artes marciales mixtas, ¿verdad? Que les metieron a una chica trans, pero me las ha dejado así terrible a todas, ¿verdad? Porque chica trans o no deja de ser hombre en su fuerza y biológica, ¿verdad? Y casi las malmata. Hoy en día eso hasta es un tema que la gente está poniendo de manifiesto, ¿verdad? Hasta las nadadoras hasta han sacado comunicados porque, o sea, biológicamente no somos iguales que los hombres, pues, y es injusto creer que lo somos, ¿va? O sea, no somos más fuertes que los hombres. Claro, podemos tener más mañas y podernos defender, por supuesto, pero eso no quiere decir que la fuerza bruta pueda serme igual a la de un hombre. Es más fuerte un hombre en su fuerza bruta que una mujer. Entonces el matriarcado, el patriarcado en ese momento no es una cuestión de fuerza, quiero que lo tengamos bien en claro, sino es una cuestión de quién organiza la tribu. Es como administración. Exacto. Palabras más, palabras menos, pero así es. Quien llevaba la administración era una mujer, matriarcado. Quien llevaba la administración era un hombre, era el patriarcado. Y por eso casi en su mayoría habían matriarcados, porque la mujer es la que mejor administra los recursos. Entonces, cuando ella administraba los recursos agrícolas para poder mantener a su tribu, era un matriarcado, porque era la persona que, digamos, podía mantener
a la tribu, ¿verdad? A eso se refiere. Pero Así que los ninguno hombres lo- tenemos más fuerza bruta y las mujeres tienen más administración, es lo que entendí. No exactamente, compañero. O sea, sí, los hombres tienen más fuerza bruta y no es que las mujeres tengan más administración, pero en ese momento la administración de la tribu casi la tenían las mujeres y por eso había un matriarcado más pleno, pero no absoluto, porque también en algunas tribus era el hombre quien tenía la administración. Me gustó esa palabra. Facilita el entendimiento. Bueno, entonces aparece la propiedad individual de los miembros de la gens sobre los instrumentos de trabajo. Ahí empieza la palabra propiedad individual. ¿Qué significa propiedad individual? No es lo mismo que propiedad privada. La propiedad individual quiere decir que los mismos miembros son dueños de sus instrumentos de trabajo. Entonces, todos los que se dedican a la agricultura comienzan a hacer sus tipos de rastrillo, sus tipos de cestas para recolectar y todos esos instrumentos que les sirven a ellos en la agricultura y son parte de ellos, ¿verdad? Porque una cosa es que la tierra sea colectiva y otra cosa es que yo te regale el cesto que tanto me costó hacer, ¿verdad? Es distinto. Luego existe una división de trabajo en el seno de la comunidad gentilicia y primitiva, donde predeterminan las relaciones de intercambio de actividades entre sus componentes, ¿verdad? Esta división del trabajo en el seno de la comunidad primitiva me llamaron, perdón, este seno de la comunidad primitiva, ¿verdad? En el que se da esas actividades permiten que las personas puedan dividir su trabajo de una forma más eficiente. El carácter igualitario de las relaciones de distribución, ¿verdad? Eso es parte importante de esta comunidad primitiva. ¿Por qué? Por lo que les decía, no era una cuestión de poder, sino una cuestión de organización o administración, como dijo Rubén, o ¿cómo es tu nombre? Roberto. Sí, Roberto. Perdón. Tu nombre es Roberto Barahona, se me hizo como Rubén Barahona, el tatuador que sale en esto de Inc. de Guatemala. No sé qué es, creo que sale en Miami o algo así, pero el nombre se me hizo parecido. Es familia. ¿Es familia? No. Es un excelente tatuador ese tipo. Pueden buscarlo en redes. No estoy haciendo publicidad. Dice, bueno. Producción para satisfacer las necesidades, ¿verdad? Porque las personas no producían para tener excedente. Primero, porque no existía la preservación. La preservación se fue dando mucho tiempo después, porque sí hemos aprendido a preservar a través de la sal, por eso les decía, las especies y minerales fueron también un descubrimiento importante. Gracias a la sal se logró la preservación de la carne, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Y también nos permitió preservar muchas otras cosas y el fuego también permitió esa preservación, ¿verdad? Pero el fin no era el excedente o guardar para invernar porque se nos perdía la comida. El fin era satisfacer nuestras necesidades. El carácter natural de la economía, como lo habla el mismo libro. La base económica material de la sociedad primitiva determinaba el fin objetivo de la producción comunal y primitiva, ¿verdad? Esa producción de elementos vitales que garantizan la existencia de la humanidad primitiva, ¿verdad? Gracias a esa producción económica de materiales, se puede dar la preservación de esa comunidad primitiva, ¿verdad? Porque entonces el fin último sí es poder venir y obtener la satisfacción de sus necesidades. Hasta este momento no necesitamos el excedente, hasta ese momento. Bueno,
Luego está la división social del trabajo entre la propiedad primitiva y régimen, pero es régimen. Y la desintegración de este régimen comunal. Aparecimiento de herramientas metálicas, el auge de las fuerzas productivas de la sociedad, separación de la agricultura y ganadería, es la primera gran división del trabajo. Compañeros, pregunta de examen, ¿cuál es la primera gran división del trabajo? La separación de la agricultura y la ganadería. Apúntenlo que eso seguro les viene ahorita. No hice la prueba, eso no es algo que nos permitan a nosotros, pero... ¿Cómo no, dijo, licenciada? Son 3 las grandes divisiones del trabajo. Las vamos a ver. La primera es la separación de la agricultura con la ganadería. Ok. Luego dice que el cambio, al parecer producto excedente, ¿verdad? El cambio es cuando yo tengo mis tomates, pero yo quiero pescado, ¿verdad? Entonces yo necesito cambiar mis tomates por pescado. ¿Y cómo puedo yo hacer esa relación si yo solamente tengo mis tomates que como? No, al tener más personas, como ya las personas tenían una mejor calidad de vida porque ya tenían una producción, las personas comenzaban a vivir más, ¿verdad? Y al vivir más ya había más personas en las comunidades. Entonces pasaron de ser comunidades bien chiquititas a ser comunidades pequeñas, pero ya formadas y establecidas. Y estas comunidades formadas y establecidas, entre las cosas que comenzaron a tener fue excedente la producción. Cuando logramos tener el excedente de la producción, empieza el cambio o intercambio de esos productos para nosotros satisfacer otras necesidades que nosotros no éramos capaces de producir, porque habían directamente comunidades, como dice acá, agrícolas y habían comunidades ganaderas, ¿verdad? Entonces teníamos la necesidad de cambiar entre nosotros para poder obtener también los recursos que tenía otra tribu y no solamente los que nosotros veíamos o queríamos, ¿verdad? Este intercambio de productos entre las tribus ganaderas y agrícolas adopta la forma de intercambio mercantil. ¿Cuál fue el primer tipo de intercambio mercantil, compañeros? El intercambio de productos agrícolas con los ganaderos. También es posible, pregunta de examen. ¿Podría repetirlo, licenciada? Disculpe. Este intercambio de productos entre las tribus agrícolas y ganaderas es el primer intercambio mercantil de la historia. Ya, el progreso de las industrias artesanas, porque entonces yo, como dice Raúl, yo ya empecé a cocinar. Sí, pero si empiezo a cocinar, ¿qué es lo primero que necesito? Trastes, ¿verdad? Si empiezo a hacer herramientas, lo primero que empieza es la era de hierro, cuando se empieza la fundición. Como ya teníamos el fuego, miren, compañeros, una vez se tuvo el fuego, así como dicen, y se hizo la luz, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Porque el fuego nos permitió la comida, nos permitió herramientas más sofisticadas, porque anteriormente eran de piedra, entonces eran taladas, eran moldeadas y esto, entonces era un poquito más difícil, ¿verdad? Entre la madera y la piedra era la herramienta que se podía utilizar. Al ver esto, la fundición del hierro, ¿verdad? Crea otra necesidad, también el arte textil, porque entonces también habían personas que se dedicaban a la caza, ¿verdad? El arte textil en ese momento era más que todo una caza de animales por obtener sus pieles, ¿verdad? Ese arte textil y fabricación de instrumentos de trabajo, ¿verdad? Entonces teníamos ya no solo necesidades de ganadería y de agricultura, no solo de carne y verduras vive el hombre, ¿verdad? No, también teníamos otras necesidades como alfarería, fundición, arte textil, ¿verdad?
los cuales también era indispensable para poder crear la vida en la comunidad. Por ejemplo, la alfarería, ¿va? Era importante, por supuesto. Todos los trastes, todas las cosas que se necesitaban para poder venir, o sea, el uso del lojo para poder crear trastes fue súper importante, ¿verdad? Porque gracias a eso, pues también logramos poder tener instrumentos que nos ayudaban a tener una vida más cómoda. Ahí sí ya un acto superhumano desarrollado, ¿verdad? Querer no solamente vivir, sino vivir bien. Entonces, estas necesidades de producción nos llevan obligadamente a tener la necesidad de una nueva industria. Entonces, se da la segunda gran división del trabajo, compañeros, cuando se hace una separación entre los ganaderos, agricultores, con los artesanos, porque entonces la comunidad agrícola, ganadera, comenzó a sacar entre ellos personas que se dedicaban a la alfarería, fundición, arte, etc. Y esta gente que empezó a salir comenzó a ser otro grupo, ¿verdad? Porque ya no era uno, dos, sino eran más. Y entonces vemos que es necesario agruparnos así para poder satisfacer las necesidades de todas y de todos en la comunidad, ¿verdad? En virtud del incremento de esta producción dentro de la gran familia comunal, aparece la familia individual y la familia pequeña, compuesta por matrimonios e hijos e hijas. Ya en este momento nos damos cuenta de que ya no solamente, o sea, aparte que ya se dio, sí copiaron lo de la segunda gran división del trabajo, ¿verdad? Sí, Lick. Okay. Disculpe, licenciada, ¿podría volver a repetir? La segunda gran división del trabajo fue cuando se divide la ganadería, la agricultura con la alfarería. O sea, se crea la alfarería como algo, una industria nueva en la sociedad, en la comunidad primitiva. ¿Ya? Gracias. Gracias. Entonces, vemos que en virtud de este incremento de la producción, también las familias empiezan a componerse. Entonces, ahí empieza, ya no solamente somos parte de una tribu, sino somos parte de una familia. Ya no solamente me identifico como todos contra todos, sino que este es el esposo, la esposa y estos son mis hermanos, ¿verdad? La tierra pasa de ser propiedad de las pequeñas familias. Ahí empieza la palabra propiedad, porque entonces antes las personas eran nómadas y se iban de un lado a otro, entonces no eran dueños de nada y nada era de ellos, ¿verdad? Porque iban según su necesidad, iba avanzando, ¿ya? Inicia la esclavitud como producto de las guerras, dado el excedente de producción. Ya no era necesario matar a prisioneros porque se los pusieron a trabajar. Ya no, las guerras, o sea, en esta comunidad primitiva no todo era miel sobre hojuelas, ni crean que hay así, no. Unas guerras terribles, matanzas, porque llegaban a un lugar como no había excedente de producción, entonces llegaban a un lugar, mataban a toda la comunidad para robar lo poco que la otra comunidad pudiera tener, y así era como subsistían. Se topaban dos tribus que eran contrapuestas, y la ganadora se quedaba con lo de la otra, y esa era la forma. Pero posteriormente, cuando ya estábamos organizados para poder hacer el trabajo productivo, entonces se dan cuenta que no solamente es de matar a la gente, sino que hay que ponerla a trabajar para que produzca, para que ayude a la producción. Y entonces se crea la esclavitud. Esa esclavitud posteriormente se da en la compraventa de esclavos, pero al inicio la única forma de obtener esclavos era por medio de ganar una guerra. Como les digo, esto cambió y ya fue después, más adelante, motivo de poder transformar. Bueno, dice que inicia la esclavitud como producto de estas guerras, ¿verdad? Pero luego se transforma a que la gente
como ya tenía la forma de cambio, comenzó a compravender a los mismos esclavos. Y entonces, libres y esclavos fue la primera división histórica de la sociedad en clases. ¿Cuál fue la primera división histórica de la sociedad de clases? Entre libres y esclavos. La división social del trabajo, ¿verdad? Como propiedad privada, la desintegración del régimen comunal. Los campesinos y los artesanos libres venían obligados a pagar impuestos que recaudaba el Estado para mantener sus organizaciones y sus fuerzas armadas, siendo los campesinos artesanos libres los que formaban el grueso de las fuerzas militares, terrestres, marítimas y el Estado esclavista. No, aquí me fui ustedes. Sí. Esta era abajo. Perdón. Bueno, aquí terminamos esta, que era la del, ¿cómo se llama? Les quiero leer solo algo breve que yo creo que les puede ayudar mucho. Es parte del libro. En el capítulo 7, terminando justamente la parte de... Déjame que se me trabó esto. Ah, no. En el capítulo 7 hay una explicación, una cita que les quería leer, pero se murió mi PDF ustedes. Voy a ver si me logra. Ya, dice. Acababa de surgir la sociedad que, en virtud de las condiciones económicas y generales de su existencia, escribía Engels, había tenido que dividirse el hombre libre entre esclavos, explotadores ricos y explotados pobres. La sociedad que no solo podía conciliar sus antagonismos, sino que al contrario, se veía obligada a elevar sus límites extremos. Una sociedad que generó que no se podía existir, sino que por medio de una lucha abierta e incesante de las clases entre sí, o a la baja dominio del tercer poder, que puesto aparentemente por encima de las clases de lucha, suprimiera los conflictos abiertos y no permitiera la lucha de clases más que en el terreno económico bajo la forma legal, ¿verdad? Ahí vemos entonces la división del trabajo que dividió la sociedad en clases y reemplazada por el Estado. Entonces da momento para poder crear ahí sí un Estado esclavista. Un Estado esclavista en el cual el aumento de la población y la necesidad de gente por el progreso de las fuerzas productivas hace que las personas ya no solamente quieran quedarse con su excedente, sino que quieran seguir produciendo más, y esto solo lo pueden hacer a mano de trabajo esclavizado, predominando las clases esclavistas por la propiedad colectiva de la tierra y los medios de producción, ¿verdad? En este momento, los esclavistas son los que vienen y toman el poder de la propiedad colectiva. Ya no existe propiedad colectiva, sino que ellos son los dueños de estos medios de producción. Y es así como los productores o esclavos, en la forma de la propiedad comunal o estatal, ¿verdad?, son sublevados, y hasta el momento nos sigue. Ahora sí es algo que llegó para quedarse, ¿va ustedes? No es algo que haya o que se vaya a eliminar de forma mágica o mucho menos, ¿verdad? Sino que desde ese momento en la sociedad esclavista empieza esa dominación del hombre y hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Y todo fue, ¿por qué? Por la necesidad de unos producir el excedente para poder en el intercambio salir más favorables, ¿verdad? La aparición del modo de producción esclavista, dice.
el resultado de la desintegración del régimen comunal y primitivo, ¿verdad? En el momento que se rompe y empieza este régimen esclavista, es abolido todo el régimen comunal primitivo. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas ya no pueden solamente subsistir, ¿verdad? Sino que también vienen a empezar a querer la acumulación, ¿verdad? El ser dueños de la propiedad y poder tener la dominación de la tierra. El incremento de los bienes materiales, ¿verdad? Porque empiezan el excedente que empieza a ser intercambiado y puesto ya en valor, ¿verdad? La primera división de las clases sociales, ¿verdad? Que ya lo hablamos, que fue entre esclavos y personas libres y no. Y la explotación del hombre por el hombre. Explotación del hombre por el hombre. Porque entonces empieza la relación histórica, o como en el libro anteriormente dice, ¿verdad? Las clases antagónicas, ¿verdad? Que es entre explotados y explotadores, ¿verdad? O sea, es en ese momento hasta nuestros días donde esto empieza y esto crea en su mejor auge o momento, porque es en el modo de producción esclavista donde las personas comienzan a dominar la naturaleza de forma de crear un excedente, lo cual definitivamente es importante para la producción de la vida humana, ¿verdad? Ustedes, gracias a ese excedente, pues también existen muchas otras cosas que se fueron desarrollando. En tales condiciones de progreso social, esas necesidades fueron satisfechas por medio del trabajo esclavizado. ¿Qué quiere decir esto? Yo no me daba abasto para poder producir lo que necesitaba. Entonces, como ahora tengo esclavos que producen, yo ya puedo satisfacer mis necesidades, y no solo mis necesidades propias, sino mi necesidad de acumulación. Eso es lo que tenemos que ponerle coco aquí, que aquí no solamente se satisfacieron necesidades, sino fueron necesidades de acumulación. Después de numerosas formas de cambio, aparece el dinero como por medio de los metales preciosos, ¿verdad? Importante la aparición. ¿En qué época aparece el dinero? Te van a poner dónde fue la aparición del dinero. En el modo de producción esclavista. Porque es aquí, antes de eso, no existía el dinero. Anteriormente solo existía. ¿Sí, Kimberly? Perdón, ni se remarcó. No tengas pena. Pero antes de eso no existía el dinero. Sí había formas en las que nosotros nos pudiéramos intercambiar, por supuesto, pero no existía para nada el dinero, ¿verdad? Entonces, lo que hacen en este modo de producción capitalista es que ya utilizamos metales preciosos como intercambio. Imagínense eso. Ya no queremos dar lo que producimos, sino estamos quitándole más a la naturaleza para poder seguir intercambiando. Y obviamente, ¿quiénes tenían acceso a esos metales preciosos? Los esclavistas. ¿Por qué? Porque gracias a esa masa de fuerza no pagada que tenían, podían no solamente producir como lo hacían antes, sino que ahora ponían gente a picar piedra, porque ya querían más y más. Y es así como se comienza la utilización de metales preciosos como método de intercambio, lo cual obviamente también es el inicio de una era económica hasta nuestros días, ¿verdad? Todo eso inicia en esta producción esclavista. La aparición del dinero dio paso entonces a una nueva rama económica, la aparición del comercio, ¿verdad?
¿Dónde es que realmente aparece el comercio? En la producción esclavista, porque antes de eso no existía, compañeros. Antes que eso existía cambio o intercambio, pero en el momento de la producción esclavista aparece el comercio. El comercio, porque yo ya no solamente compro, sino ahora empiezan a compra-vender, como dice abajo. Hombres se dedican a la compra y a la venta que la hacen, la compra que la hacen a través de metales preciosos y la venta que la hacen para poder recibir metales preciosos. Y estas personas son las llamadas mercaderes. Y ahora sí, compañeros, estas de verdad es que estas 3 preguntas, miren ustedes, sí les van a venir. ¿Cuál es la tercera gran división del trabajo? Cuando la aparición de los mercaderes. Entonces ya vimos las 3. 2 se dan en el modo de producción primitiva y 1 se da en el modo de producción esclavista. Y son históricas. Ustedes como sancarlistas y máxime estudiantes de las ciencias económicas, toda su vida van a mirar cuál es la división del social del trabajo, ustedes la tienen que saber, ¿verdad? Y la gran tercera división del trabajo fue la aparición de los mercaderes, porque entonces ya se dan cuenta que aparece otro actor. Qué interesante, ¿verdad? Ya no solamente está el ganadero y el agrícola, no. Después, ¿qué vino después del ganadero el agrícola? A ver quién anotó. El alfarero. ¿Industrial? ¿Ah? La alfarería. Fíjense que no les escucho. La alfarería. El artesano. Artesano. ¿Alguien más anotó? ¿El industrial? La aparición de los mercaderes. No, esa es la última. Ah. Si tienen eso de verdad, compañeros, yo me quito o les doy un punto si no les vienen esas preguntas en el examen, en la prueba. ¿Fue la división de ganaderos agricultores con los artesanos? Esa es la primera. ¿Y la segunda? Con la alfarería, dividir la agricultura, ganadería con alfarería. No es el intercambio de productos. No. La separación de la ganadería, agricultura y alfarería. Ay, se los quería poner, pero no me... Licenciada, la primera. Ajá. Es la división, es de la separación entre la agricultura y la ganadería. Exacto. La segunda es el intercambio entre la ganadería y la agricultura, el intercambio de sus productos. No, la segunda es donde empieza la alfarería y los artesanos. Es que sí estamos confundidos. La primera sí es esa, cuando se divide la ganadería de la agricultura. La segunda, ya no solamente hay ganaderos y agricultores, sino que también hay artesanos, alfareros. O sea, hay personas y fundidores, personas que se dedican a trabajar la tierra al servicio de los ganaderos y de los agricultores. Y la tercera, compañeros, es la aparición de los mercaderes. Por favor, apúntenlo. Porque eso, yo estoy de verdad casi segura que una de esas 3 formas de división social del trabajo les va a venir, si no es que 2 o 3, pero más de alguna les va a preguntar y es algo que acabamos de ver, entonces es un punto que tienen que ya tener en su bolsa, pues. ¿Nos quedó claro? ¿Sí? Perdón, bueno, yo según lo que leí en el libro es que la segunda división social del trabajo es donde la ganadería, la agricultura y la industria se separan. No sé si estoy bien en eso. Sí, pero aquí te estás comiendo una palabra importante. ¿Qué es industria? Bueno, según yo entendí que la industria es el modo en que las personas primitivas transformaban la materia prima. Háblase de los artesanos, como usted decía, la alfarería y todo eso. Va, pero eso se tiene un nombre, es la industria artesana, o sea, no es la industria. Si tú pones industria, está
totalmente fuera de contexto, porque tanto la agricultura como la ganadería es una industria. Entonces, no es que se separe la industria entre ellos. Ay, ustedes no encuentro aquí, lo acaba de leer. Ahí está, mira. La separación de los agricultores o los ganaderos con la industria de los artesanos lleva a la segunda gran división del trabajo. Ya aquí puedes poner la industria, pero no puedes poner solo la industria, porque tanto la agricultura como la ganadería es una industria. Entonces, la industria que se separa en la segunda división del trabajo son los artesanos. La primera, agricultores con ganaderos. La segunda, agricultores, ganaderos y artesanos. La tercera, aparición de mercaderes. ¿Quedó claro, compañeros, o lo repetimos? Porque yo sí creo que de verdad algo de eso sí les puede venir ahorita. Ya está claro, licenciada, gracias. Ok, y lo de la industria, sí, recuérdense que es la industria artesana, ¿verdad? Pero pueden poner, pues, y si terminas de leer ese pedacito del libro, ahí dice la industria de los artesanos y tal, y tal, y tal, y tal, ¿verdad? Porque tanto la ganadería como la agricultura es una industria, entonces se fueron separando. En la primera se separó la ganadería con la agricultura, fue en el modo de producción primitiva. Siempre en el modo de producción primitiva se dio la segunda gran división del trabajo cuando aparece la industria de la artesanía. Y la tercera gran y última división del trabajo fue en el aparecimiento de los mercaderes, porque estos ya no hacían, eso es lo que les quiero explicar, que la primera fueron entre productores de siembra y productores de animales. Luego aparecen productores artesanos, ¿verdad? Vemos cómo sí fue diferente, pero ya aquí aparece gente que no produce y gana. Eso se llaman mercaderes. La gente que no produce. ¿Sí, Glendy? Tengo una duda. En el libro nos dice que Engels dijo que la primera gran división social del trabajo era la formación de tribus pastoras. Ahí no hablaría de agricultores, pero entonces sería lo mismo, podría ser una respuesta. Esto es ganadería. Eso es ganadería. Lo que tú acabas de decir es ganadería. También en el libro hace énfasis y lo dice textualmente que la primera gran división del trabajo es la ganadería con la agricultura. Lo que tú estás diciendo tiene totalmente relacionado. Pero no es solamente los pastores, o sea, sí empiezan los pastores porque quiere decir de que ya no todos son agricultores, ahora empiezan personas a dedicarse a los animales. Visto de otra forma, compañeros, la primera forma de que las personas estaban socialmente aglutinadas para producir todos eran agricultores. Cuando empieza, como dice Glendy, cuando empieza vienen pastores, entonces ya viene y se da la primera gran división del trabajo, porque ya no todos son agricultores, ahora hay agricultores y también ganaderos. Y en la tercera ya no solamente hay agricultores y ganaderos, sino también hay artesanos. Y, perdón, en la segunda, me estoy confundiendo. En la primera hay únicamente, antes de la primera división del trabajo, todos eran agricultores. Se da la primera gran división del trabajo gracias a que aparece, como dice Glendy, aparece a la vida otra figura que son los pastores. Esto se les llama, su nombre es ganaderos. Y a ellos son parte de la primera gran división del trabajo, porque ya todas las personas no solamente son agricultores, ahora hay agricultores y hay ganaderos. Eso es en la primera gran división del trabajo. La segunda gran división del trabajo ya no solamente hay agricultores y ganaderos, aparece un tercer elemento. Ese tercer elemento son los artesanos, es la industria artesana, ¿ya? Esa sería la segunda gran división del trabajo. Y la tercera gran división del trabajo, esa se da directamente
porque aparecen estos mercaderes que ya no son personas que trabajan transformando ni en la producción, sino que lo que hacen es que como ya hay excedente, por eso se da en la comunidad esclavista. Si se dan cuenta, los mercaderes no nacen en la comunidad primitiva, porque en la comunidad primitiva no hay excedente que vender y comprar. Ya todo es un intercambio. En la comunidad esclavista, como ya hay un excedente, entonces yo puedo venir, comprar ese excedente para venderlo por acá y así poder ganar. Pero digamos, yo ya no me dedico a producir, solamente a comprar y vender. Esa se llama mercader y esa es la tercera gran división del trabajo. ¿Quedó claro? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok, les digo porque eso sí tenemos que tenerlo bien, bien claro, que la primera se separa agricultores de ganaderos. La segunda, ya nacen artesanos. En la tercera, que es en el modo de producción esclavista, nacen los mercaderes. Y estos mercaderes, sí, Yuri. Licenciada, buen día. Buen día. Yo había entendido cuando leí el libro que agricultura era la primera, ganadería la segunda y comercio la tercera. ¿Qué leíste? De la división del trabajo, ¿está refiriendo? De la división del trabajo. Pero, ¿qué pasa si en un dado caso o directamente nos viene en el examen, por decirle la primera, alfareros y artesanos, tendríamos que poner esa? O sea, no se divide, es que yo les había entendido agricultura, luego ganadería y luego comercio, pero aquí yo le entiendo otro. Mira, compadre, ahorita ya no me da tiempo porque yo leí el libro al inicio del curso, no me da, tampoco tengo aquí textualmente dónde está eso, pero estoy 100% segura de lo que estoy diciendo. La agricultura fue la primera forma de producción y de ahí salen los pastores, la gente que ya no solamente se dedicaba a la agricultura, sino que también ya no solamente siembra, sino que se dedican al cuidado de los animales. A esta gente que se dedicó al cuidado de los animales se les llamó ganaderos y esa es la primera gran división del trabajo y eso sí textualmente lo dice el libro. Yo me imagino que alguien sí lo tuvo que leer y sí textualmente sí lo dice el libro. Pasa que el libro como es como no podés solamente buscar dónde es que dice la parte, ¿verdad? Pero sí, textualmente el libro sí habla de la primera gran división del trabajo y habla que fue la separación de la actividad agrícola con la ganadera. En la segunda gran división del trabajo se da siempre en el modo de producción primitivo y se da con la aparición de los artesanos. Y la tercera gran división del trabajo se da ya en otro modo de producción, que es el esclavista, y se da con la aparición de los mercaderes. Y eso sí, las tres cosas textualmente las dice el libro. Prácticamente. ¿Qué manda? Prácticamente estamos hablando que la primera siempre va a ser agricultura y ganadería, van juntas. Sí, porque antes solamente, por eso mira, pues primero pongámosle coco a la palabra, división del trabajo. Al principio todos éramos agricultores, pero luego ya teníamos animales y ya algunos se dedicaban a los animales, entonces nos dividimos. Esa es la primera división del trabajo. Yo me dediqué a la siembra y otros se dedicaron a la ganadería. En la segunda ya aparece otro actor porque ya necesitamos instrumentos que nos fundan el hierro, necesitamos trastes para nuestra comida. Entonces empiezan y aparecen los artesanos. Esa es la segunda gran división del trabajo. Y ahí queda el modo de producción primitivo. En el modo de producción esclavista aparece la tercera y última gran división del trabajo, que es con la aparición de los mercaderes. ¿Ya? Y ellos ya son los únicos que ya no tocan producción, sino que únicamente ganan de lo que produce otras personas, así lo más capitalista posible, ¿verdad? No sé si quedó claro, compañeros.
Sí, licenciada. Sí, ya licenciada, gracias. Ok. Y como les digo, el libro es súper extenso, pero sí, textualmente eso de la primera, segunda y tercera, sí lo dice, bien claro. Entonces sí hay que ponerle ahí, y esas son fijo preguntas de examen. Entonces, cuando aparecen los mercaderes, aparece esta tercera gran división del trabajo, que también es la última, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que tener en claro. Entonces, son nuestras 3 grandes divisiones social de trabajo, y aquí, en este modo de producción social esclavista, también empezamos a extender nuestras relaciones monetario-comerciales, porque ya aquí tenemos mercaderes, ¿verdad? Y cuando tenemos estos mercaderes que contribuyeron altamente a la desintegración del sistema de la propiedad comunal, ¿por qué? Porque las personas esclavistas ya tenían una necesidad, y esta necesidad era directamente que pudieran apropiarse de la propiedad privada. Ya no necesitamos que todo sea de todos, sino que en este momento lo que necesitamos es que podamos venir y afianzar nuestro capital, nuestra propiedad privada, ¿verdad? La tierra como mercancía, dice. Súper importante en la sociedad, en la comunidad esclavista. ¿Por qué? Porque en ese momento la tierra ya no solamente es el recurso por el cual nosotros producimos, ya se empieza a comprar y vender. Ya se empieza, no tengas pena, ya se empieza a comprar y vender, cosa que antes no se daba, porque como éramos nómadas, ¿se recuerdan? Primero éramos nómadas, no éramos dueños de nada ni vivíamos en ningún lado. Ahora nos establecemos, somos personas que se establecen y que compran y venden la tierra, ¿verdad? Ya nos creemos dueños de la tierra, nunca pagamos por ella, recuérdense. Hasta este momento la tierra era de todos, pero qué casualidad, ya la tierra empieza a ser vendida, o sea, ya no es de todos. ¿Y quién la vende? El que tiene mayor recurso, que es el esclavista. El medio principal de la apropiación y riqueza fueron las guerras y saqueos, ¿verdad? Lo que hablábamos. Las guerras y saqueos es algo que viene desde la comunidad primitiva, solo que anteriormente se mataba cuando se encontraba y luego se empezaron a quedar con las personas, y ahí es que esos saqueos pues fue algo que fue importante para esa acumulación también de riqueza, ¿verdad? Porque entonces yo ya era dueño de algo y eso yo ya lo vendía y lo comercializaba. Aquí es donde empieza la palabra comercio. Antes de la sociedad esclavista no existe. El número de esclavos entonces aumenta la explotación, que se hace más dura. Se divide la sociedad en clases que colaboran en virtud de la división social del trabajo, ¿verdad? La sociedad se divide en clases. Ya no solamente estamos hablando de una división social del trabajo, sino de clases. ¿Por qué? Porque socialmente la gente ganadera tuvo más recurso económico que la gente agricultora. El mercader tuvo más recurso que el artesano. El mismo que lo produce no es el que vende, no siempre. Entonces, a veces gana más este que este. Entonces, hubieron comenzar a dividirse la sociedad en clases según su escalón o según su proceso productivo y según era su recolección, ¿verdad? La aparición del Estado esclavista organizado para proteger los intereses de los esclavistas y asegurar la inmunidad de la propiedad privada, ¿verdad? Eso importantísimo, ¿verdad? Ustedes, lo que se necesitaba, lo que se buscaba en ese momento era preservar esa propiedad privada. Bueno, vemos entonces los rasgos fundamentales que tiene el modo de producción esclavista. Es que la producción por medio de la agricultura, la ganadería y las industrias son vinculadas con la agricultura, ¿verdad? El trabajo de los productores tenían 2 formas, la de esclavos y la de pequeños propietarios, ¿verdad? O sea, las personas eran esclavas o eran pequeños propietarios.
Y también estas relaciones tienen un carácter clasista, cosa que no ocurría en la sociedad primitiva, y se basa en la explotación esclavista, ¿verdad? Estas relaciones son de poder y de dominación. Los esclavos pasan a ser propiedad absoluta de los esclavistas. ¿Esto qué quiere decir? Como dice el libro, los esclavos no tienen voz ni voto, ni son considerados humanos, son solamente como animales de trabajo, no son personas. Los esclavos en este momento no son considerados como personas. La división de la sociedad en dos clases fundamentales, que fue esclavos y esclavistas. Esto también es pregunta a ustedes. ¿Cuál fue la división de la sociedad en las dos clases fundamentales del régimen esclavista, esclavos y esclavistas? ¿Verdad? Porque obviamente había mercaderes, tal, pero las clases fundamentales eran estas. Es como hoy en día, hay intelectuales, tal y tal, pero las clases fundamentales, ¿verdad? Es el patrón y el obrero, ¿verdad? O sea, siempre históricamente cada modo de producción tiene una clase fundamental. Las clases fundamentales del régimen o del modo de producción esclavista fueron esclavos y esclavistas. Y por último, el modo de producción feudal. Bueno, miren compañeros, tenemos que tener un cuidado porque a las 45 empieza, entonces yo quiero terminar o'clock, súper en punto a las 40, por si alguien tiene que ir al baño o algo, vaya y aproveche, pero necesito que a las 45 en punto estén abriendo el link, ¿verdad? No antes. Les voy a ir pasando el link de una vez, denme un segundín, porque no quiero que por ningún motivo vamos a tener algún problema. Sí, Lick, mire que no se mire. No, compañeros, ya yo les dije, yo no sé en otros cursos, pero los cursos que yo doy son coordinados por personas de sede central y todo viene desde ahí. Y no hay como, ellos abren exactamente en el momento que toca y cierran más que exactamente en el momento que toca. A diferencia de la plataforma, voy a hacer este paréntesis porque sí es importante hacerlo. A diferencia de la plataforma, en la plataforma hay una gran ventaja, que si ustedes no terminan su parcial, pero lo dejan en algún lugar, se graban todo lo que ustedes hicieron hasta el momento se graba y llega a mí. No importa que no termine. Pero si se dan cuenta, el link de este examen es un formulario de Google. Este formulario sí no se manda si ustedes no lo terminan. Eso quiere decir que en esos 45 minutos ustedes tienen la obligación de terminar su tarea y si no darle, siguiente y entregan. Porque si no entregan, pierden sus puntos que hayan podido obtener. Son 45 minutos, no es que esté tan cargada la prueba, entonces, por favor, ahí mucha claridad. Y yo sé que ustedes pueden, ¿sí? Bueno, vamos con el modo de producción feudal, que a eso tenemos 10 minutos. ¡No! Sí, 10 minutos para poder hablar un poquito más para poder hablar del modo de producción feudal. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. No sé si es bueno o es malo. Me gusta cuando tienen dudas, porque entonces veo que sí están metidos. Cuando no tienen dudas, me da duda. Entonces, bueno, dice que el sistema de producción feudal, a raíz de la caída del Imperio Romano, los esclavos adquieren su libertad y comienzan a trabajar los terrenos, surgiendo así los campesinos o siervos de la gleba, que se agrupan en torno a un señor feudal, ya que éste le brinda protección a cambio de su trabajo, ¿verdad? O sea, no te mato y trabajas para mí. O sea, es una forma distinta de esclavización, pero ya las personas aquí, sobre todo lo más importante, ya son personas. Anteriormente no eran consideradas personas. Cada señor feudal poseía gran cantidad de terreno, o sea, eran terratenientes. Los señores feudales son entonces los dueños de los principales medios de producción, ¿verdad? Ellos, a través del tributo,
es que cobraban de alguna forma la oportunidad que le daban a las personas de trabajar, imagínense, en tierras que ellos no tenían capacidad de producir, pero que tampoco las daban de forma libre, sino las daban por un intercambio económico. ¿Cómo es que esas tierras llegaron a ser de ellos? Nadie sabe, nadie supo, pero ellos cobraban renta. Se da el desarrollo de 3 grandes clases sociales: campesinos, siervos, eso también es importante, compañeros, señores feudales o terratenientes de la monarquía de reyes y artesanos. Entonces, ¿cuáles son esas 3 clases sociales? Campesinos, señores feudales y artesanos, ¿verdad? Aquí creamos tres clases sociales en el modo de producción feudal. Cada uno tenía un papel importante en la producción, de producir la alimentación, de poner la tierra, las normas y la violencia, y de poder producir los instrumentos de trabajo. Los artesanos son los encargados de la producción de los instrumentos de trabajo. Eso, clave. Los rasgos del feudalismo, dice, la propiedad sobre la tierra era la base para obtener trabajo o productos no remunerados. El trabajo adicional no remunerado del productor directo, campesino o siervo, y el producto obtenido mediante dicho trabajo y del que se apropian los dueños de la tierra por medio de la coerción extraeconómica se llama renta feudal del suelo. Diccionario marxista de economía política, ahí está la referencia. Dice, el sistema feudal se caracteriza entonces por los vínculos de dependencia que se tenían los siervos de la gleba con el señor feudal y la propiedad de la tierra concentrada en las manos de los señores, que era el rey. La palabra feudalismo deriva del feudo, beneficio, y termina que designaba al territorio de los reyes que integraban a los nobles o gobernantes a cambio de los siervos, ¿verdad? Estas personas, entonces, el feudo, ¿verdad? El feudalismo derivado de ahí, designaba el territorio de los reyes, los cuales eran los gobernantes y tenían a las personas a su servicio, entregando el feudo o el beneficio de poder ser ellos los dueños de la tierra, ¿verdad? Eso es como importante entender, ¿verdad? La pirámide social feudal. Vemos aquí una pirámide social del feudalismo. Primero, vemos aquí soldados, campesinos y siervos, ¿verdad? Luego, caballeros, señores, obispos y abades, no veo qué dice. Pero estas personas son las que llevaban la ideología. Luego, duques, condes y propietarios, que eran como los dueños de la tierra, los señores feudales. Y luego estaba el rey, que era el máximo, ¿verdad? Entonces, vemos cómo existía una pirámide, ¿verdad? Y es como contradictorio que tanto soldados o campesinos, si se dan cuenta, siempre es el más grosso de la pirámide, pero siempre arriba se tiene a alguien que hace menos, pero que igual se beneficia de toda la estructura. Surge aquí, en el sistema feudal, la iglesia como factor dominante, convertida, porque, o sea, existió en el esclavista, no fuertemente. La iglesia como tal inicia en el modo de producción feudal, porque ahí ya nosotros, como ya no tenemos esclavos, ahora necesitamos que la gente nos sirva, pero contenta. Y para que la gente nos sirva contenta, entonces tenemos como la herramienta que fue la iglesia. La herramienta que fue la iglesia es convertida en protectora de la estructura social, de esta estructura que vemos aquí, ¿verdad? Y su doctrina es basada en la indulgencia, ¿verdad? Aseguraba que el cielo para aquellos que dieran jugosas limosnas, ¿se dan cuenta? O sea, el inicio
de la iglesia es por eso, es para poder preservar, o sea, pues una cosa es el ser supremo Dios y otra cosa es la iglesia. Es totalmente diferente, ¿verdad? Y la iglesia como aparato ha sido creado para poder mantener la estructura desde el feudalismo. ¿Qué es eso? El cielo es de los pobres. ¿Han escuchado esa gran blasfemia? ¿Han escuchado eso? El cielo es de los pobres. No, pero No. así. No, yo sí. El cielo es de los pobres, dice. Y ellos aseguraban que los que dieran las jugosas limonas iban a tener acceso al cielo, ¿verdad? Cuando sabemos que eso no es así, menos si las personas lo que quieren es sobrevivir, porque tienen que dar limonas, ¿verdad? La iglesia se entregaba a los terratenientes cierto documento que diera a sus pecadores, eran perdonados a cambio de cierta cantidad de tierra, ¿verdad? O sea, si yo le doy tierra a la iglesia, va a perdonar mis pecados. Los feudos tenían los señores feudales tenían esa posibilidad de dar tierra. Los pobres daban sus limonas y los señores feudales daban tierras a cambio de poder obtener el cielo. Como les digo, la iglesia ya existía, pero no estaba en su auge. Cuando la iglesia empieza en ese raciocinio, entonces ellos empiezan a dominar también y a ser un ente importante, porque ya tenían tierra y tenían dinero, la iglesia empieza a tener recursos económicos, lo cual no tenía anteriormente. Bien decía yo que solo eran 19. Dice, la merienda de la cancería, el manuscrito de... Este es como, por si les interesa ampliar el tema, ¿verdad? Pero acá vemos cómo en el feudalismo, ¿verdad? Las personas pagan un tributo para poder mantener un estatus, para poder mantener el trabajo de la tierra, para poder de alguna forma poder preservarse y mantenerse, ¿verdad? ¿Saben qué se me pasó por un momento? Y ahora afortunadamente recordé que sí les tengo que pasar asistencia. Aunque se las paso al final, ¿verdad? Igual todo se tiene, sí, se las paso al final, porque hoy sí nos vamos a quedar conectados, compañeros, porque como es parte del horario del curso, entonces nos vamos a quedar conectados. Únicamente les pido, ¿verdad? De que pues no platiquemos por acá, esto no, ahorita no, si tenemos dudas, ahorita es el espacio que les dije que les puedo dar de dudas. Después no, porque mientras alguien está haciendo su examen, por favor no me vayan a hacer preguntas, porque ahí sí que como decían mis licenciados, y decía, ay, tan malos, pero toca a ustedes, ¿sí? Yo no sé nada, ¿verdad? Ahorita ya no, a partir de 4 minutos yo ya no sé nada. Entonces, si tienen dudas ahora, pueden extenuarlas. ¿Nada? ¿No? Ok. ¿Seguros? Aún no nos conectamos en el Forms, ¿verdad, licenciada? No, todavía no. Es a las 45 exacto que comience, pero igual yo quisiera, como les digo, si tienen dudas, pues enhorabuena, y si no, hacemos pausa ahorita, porque sí me interesaría mucho de que si no se comieron un pan o no fueron al baño en estos momentos, lo hagan, porque de verdad el LIC coordinador sí es muy puntual, y ustedes se han dado cuenta de los exámenes, y no va a ser la excepción con el Google Form. Yo no tengo control sobre eso. Entonces, para que a las 45 puedan estar al 100 y nos terminamos a las 1:30. Si quieren ir al baño, compañeros, enhorabuena, ¿verdad? Y pues yo me voy a quedar aquí con la cámara desactivada, y cualquier duda que tengan, pues con mucho gusto, que no sea directamente del examen, porque ahorita no resuelvo. Y nada me lo hagan, por favor, hablado, sino que si quieren algo, si quieren lo escriben.
porque para no quitarle la atención a las demás personas, por respeto. ¿Sí? ¿Alguna duda? Licenciada, la asistencia la va a mandar entonces hasta la 1:30. Sí, compañera. Ah, ok. Sí. Solo que hoy no les voy a poner resumen porque como por eso está la prueba, entonces creo que es trabajo por gusto que hagan un resumen de la clase si se están examinando de la clase, ¿verdad? Entonces la asistencia va a ser solo nombre, tal y tal, pero la asistencia la voy a poner más o menos como a la 1:10 por los que vayan terminando antes que puedan ir agarrando su asistencia, ¿oyeron? Y se recuerdan para los que entraron tarde a clase que si alguno me debe alguna tarea, mañana a las 23:59 es su última oportunidad para completarme cualquier tarea que me tengan pendiente. No tiene la misma ponderación, pero sí la voy a calificar y sí se las va a sumar a su zona. Así que cada punto es valioso y si alguno no hizo su ensayo, háganlo ahora, ¿verdad? Y sí, como dicen la juventud, fumátela, ¿verdad? Pero háganlo. Entonces, por favor, ahí estamos, compañeros. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Lolita, gracias. Ok, entonces, compañeros, dejamos aquí la clase el día de hoy. Les deseo muchos éxitos. Por favor, lean bien las preguntas, traten de razonar lo que les están preguntando y pues en 5 minutos se activa el link, así que ya no les quito más. Sí, en ese link, Brian, ese link es el link de la prueba. Ahorita el link les parece que ya no acepta más respuestas porque lo tenemos cerrado. En 5 minutos no lo activan, ¿sí? No, a mí no me aparece el link, ¿lo podría mandar otra vez? Con todo gusto, compañera. Ahorita lo vuelvo a reenviar. Enviado. Ese es el link, el que acabo de enviar es el link en el cual en 5 minutos se tienen que poner y se tienen que poner súper las pilas. Entonces no les quito más su tiempo, pueden ir al baño, pueden tomar agua, lo que quieran, pero quiero que 45 minutos súper enfocados. ¿Sí, compañeras y compañeros? Muy bien, licenciada, gracias. Hola, licenciada, muchas gracias. Para servirles, pues. Nos vemos en 5 minutos. Solo les recuerdo que no se pueden salir del link de la clase. Tenemos que estar conectados porque es parte del horario de curso, ¿sí? Muchas gracias.